Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Sofía Pinter. Para los que no me conocen, yo soy una ex ansiosa que ha pasado por el trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, estrés postraumático, varios tipos de ansiedades, incluyendo el trastorno de despersonalización y desrealización. Y hoy voy a hablar sobre eso. Voy a hablar sobre mi experiencia con la desrealización, despersonalización. Voy a contarles sobre los errores que cometí y las técnicas, métodos y tipo de terapia que hice para poder vencer este trastorno de despersonalización y desrealización. Que no saben qué es la despersonalización y la desrealización, es cuando la persona que experimenta se siente desconectado de sí mismo, de su entorno, de sus emociones, y hay muchas sensaciones raras y desconexión contigo y con el mundo alrededor. ¿Cuáles son las causas? Hay muchísimas causas. En resumen, es por haber pasado por una situación de mucho estrés, por un evento traumático o de shock. Y en mi caso fue por haber pasado por un trauma. Ahora, lo que a mí me causó trauma tal vez para ustedes no los hubiera podido causar. Eso depende de la interpretación que nosotros le damos al evento, a la situación, a lo que estamos experimentando. Y ese mismo evento que causó en mí la despersonalización, desrealización, fue el mismo evento que me llevó al trastorno de ansiedad. Poniéndoles un poco en contexto, a mí en sí los síntomas de la ansiedad me empezaron a raíz de que yo tomé muchísima cafeína. Fue una dosis bastante grande de cafeína y después que tomé a los 15 minutos sentí que el cuerpo se desvanecía, sentí que no podía respirar, una sensación similar a cuando te ponen anestesia, sientes que te desvaneces. Después que me recupero de ese instante y me empiezo a sentir mejor, empezó la taquicardia, empezó el dolor de cabeza, vómitos y un montón de cosas más. Y es ahí donde me empiezo a asustar porque no sabía exactamente qué es lo que me estaba pasando. Después me fui al médico, me hice revisar de pies a cabeza para asegurarme que todo esté bien, estaba todo bien. Y la ansiedad crecía por no saber qué es lo que me estaba pasando. Ahí es donde mis creencias entran y empiezo ya a pensar en otras cosas que me podría estar pasando. Bueno, yo creía en las energías, en estas cosas místicas, esotéricas. Y lo siguiente que hice me fue a hacer Reiki. Para los que no saben qué es Reiki, es como una limpieza de puntos energéticos en tu cuerpo. No me ayudó. Y es ahí donde mi mamá me ofrece me vaya a verle a su amiga que era una vidente, bueno, que también era mi amiga, y que ella me podría hacer una curación. Entonces yo me fui a ver a esta señora pensando que me va a hacer como una limpieza con plantas y cosas así. Pero no fue así. En el momento que yo llego al lugar donde ella me esperaba, ella ya me esperaba con una mirada bastante rara y empecé a sentirme nerviosa, ansiosa más de lo que estaba por no saber qué tenía. Y apenas llego, lo que hace ella es empezar a gritarme, decirme que se me habían pegado muertos. Ahí es donde entré en shock, me asusté. Otra vez les digo, me asusté porque yo creía en estas cosas, yo le daba poder. Me asusté mucho, no podía creer que lo que me estaba pasando era esto y mi cabeza iba a 1000 por hora pensando, tratando de analizar, de interpretar qué es esto y qué el otro, por qué me está pasando. Y estuve por un largo tiempo con esta señora hasta que me empezó otra vez a decir que tengo muerto, sal muerto. Yo lo empecé a interpretar como si estaría ya poseída, como si fuera un tipo de exorcismo, ¿no? Escuchen bien esta parte. Y en ese momento que ella empieza a gritar, yo cierro los ojos y dentro de mí decía, ya no quiero estar aquí, ya no quiero sentir, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. En eso abro los ojos y ¡pac! Empecé a ver absolutamente todo a mi alrededor rarísimo. Habían 3 personas presentes ahí y era como una sensación de que no podía reconocerlas. Y no sabía qué hacer, no sabía qué me estaba pasando, no sabía cómo interpretar. Entonces le digo a la señora, me está pasando esto, no les reconozco. O sea, sé quiénes son, pero no les puedo reconocer. Y como una chamana, ella me dice, tu alma se ha quedado por otro sitio, vamos a caminar y dar una vuelta. Ahí es donde me disocié y me di cuenta que me disocié porque el cambio fue bien abrupto. Y ese fue mi evento gatillo también, ahí es donde empezó el trastorno de ansiedad y a los 2 días es donde todo explota. Y las siguientes 2 semanas era como que si yo estuviera en shock. No sentía, estaba totalmente desconectada de todo. En ese momento obviamente no sabía qué me estaba pasando, pero después ya aprendiendo un poco más sobre
la despersonalización, desrealización, me doy cuenta que las primeras 2 semanas donde yo estaba totalmente, pero como desconectada de todo. Era como que no sentía mis emociones, nada me causaba risa, estaba totalmente como en shock, pero también parte de eso fue la angustia, el no saber qué me estaba pasando, ¿no? Esa fue una de las razones que me llevó a buscar ayuda y la primera psicóloga me diagnosticó con trastorno de ansiedad, estrés postraumático, desrealización, despersonalización y todos los tipos de ansiedades. Esta semana hago una cita con otra psicóloga. En la primera cita con la segunda le dije, me he sentido despersonalizada, irreal, no sé. Me he sentido totalmente desconectada de mí misma. ¿Qué puedo hacer? Su respuesta fue, mira, te aconsejo que tengas un talismán o una piedrita en tu bolsillo y que la toques cada vez que te sientes rara. Realmente yo no pensaba encontrar esa respuesta, me frustró más, me puse más triste diciendo, así tengo que vivir toda mi vida. No me dijo ni por qué, de qué es lo que me estaba pasando, algo muy breve, muy general, pero no tengo idea por qué aún estas dos psicólogas no me hablaban de conceptos realmente, qué es lo que me pasaba. Y eso es lo que yo quería saber. Y también me enseñó a hacer un método que más o menos funcionaba y me ayudó en su momento, que es usar los 5 sentidos. Y esto ayuda supuestamente para volver al presente cuando estás toda desconectada. Y es usar los 5 sentidos, como ya dije. Por ejemplo, nombra 5 cosas verdes que hay en este cuarto. Y tú te empiezas a buscar, ok. Nombra 5 olores. Nombra 5 sabores. Trata de sentirlas y nómbralas. Toca diferentes texturas y cosas así, usan todos tus sentidos. Y bueno, en su momento, como dije, me servía, pero yo lo veía como una solución del momento. Yo quería algo más, algo que me haga ver totalmente un panorama distinto y también qué es lo que tengo que hacer para yo superarlo por completo, no solamente por el momento. Y así que seguí buscando y felizmente llegué a los videos de Enrique Villanueva y solamente con ver sus videos muchísima de la ansiedad bajó. A medida que pasaban los días, esa sensación de desconexión iba desapareciendo. Yo pienso que al principio fue más intenso porque fue después inmediatamente del trauma, pero a medida que pasaron los días fue bajando esa sensación. Y cuando yo empiezo a hacer ya las técnicas de Enrique, mi ansiedad en sí empieza a bajar y muchos miedos también. Y creo que eso me ayudó en parte. Había ocasiones donde veía mis brazos y los sentía totalmente raros, como si no fueran míos. O sea, yo sabía que eran míos, pero a la misma vez sentía como que si no fueran míos. Esa desconexión venía con una sensación de que sentía mis oídos tapados, como si tuviera agua en los oídos. Se me tapaba cada vez que venía la despersonalización. Algo muy importante que aprendí de los videos de Enrique Villanueva es esto. La despersonalización y la desrealización que apareció porque no quisiste sentir algo. Y recuerdan lo que le dije al principio cuando les estaba describiendo el momento de mi evento gatillo, en ese momento que dije no quiero sentir. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y cuando vi este video a mí me hizo clic y dije, eso fue exactamente lo que yo hice. No quería estar en ese momento, quería huir. Y ahí es cuando mi cerebro detectó ese estrés, ese trauma, ese shock. ¿Y qué hizo? Me desconectó de mis emociones. ¿Para qué? Para no sentir el dolor, no sentir lo que en ese momento no quería estar sintiendo. Y la despersonalización, desrealización es eso, es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro para desasociarnos, para desconectarnos del dolor, de ese momento tan traumático, tan doloroso que nosotros estamos viviendo. Es muy probable que ustedes que están con despersonalización, desrealización, hayan pasado por eventos fuertes donde no quisieron sentir eso que estaban pasando. Traten de identificar eso y dense cuenta qué es lo que no quisieron sentir. Pasaron las semanas, en realidad, siendo honesta, no hice más porque, como les dije, la despersonalización y realidad se iba y venía, pero no me molestaba. Cada vez que venía la despersonalización me sentía en control de mí misma y lo único que pasaba era que mis oídos se tapaban y mis brazos parecían raros. Eso yo lo podía soportar. Entonces no hice absolutamente nada más. Según yo, se me iba a ir ignorándolo. Y esto iba y venía hasta que me empezó la fobia de impulsión, empezó a venir el miedo de la posesión, del evento gatillo, y es ahí cuando yo me empiezo a despersonalizar más.
Sobre todo cuando vino la fobia de impulsión por primera vez, me asusté mucho y ahí es donde me empecé a disociar más. Y volví a ver los videos de Enrique. Hice el método que Enrique sugiere de volver al evento que te llevó a disociar, o sea, volver a asociarte. ¿Y qué es lo que hice? Volver a pasar por ese momento de miedo, de ser poseída, esto y que el otro, y lo volví a sentir. Cada vez que me venía la despersonalización, cerraba los ojos y pasaba por ese momento de dolor que para mí fue doloroso, fue traumático. Y después de sentir, decía, ya estoy bien, estoy aquí, me estoy asociando. También por mi cuenta empecé a hacer la técnica del TAT para las emociones que me había causado la fobia de impulsión, para el miedo que le había agarrado la despersonalización, los miedos. Y entonces eso también hacía que baje más mi ansiedad. Y la despersonalización se fue yendo poco a poco. Y cada vez que ya me sentía bien conectada conmigo misma, me olvidaba del asunto. Era como que ya no me va a volver. Bajaba la guardia. Hasta que, bueno, llegó un mes donde me empecé a sentir muy bien, estaba totalmente bien y yo juraba que ya me había sanado del trastorno de ansiedad. Pero no fue así. Un día yo estaba de lo más bien viendo, creo que una red social, y ahí es donde veo algo asociado con un nuevo miedo. Este nuevo miedo ya había aparecido hace como un par de meses atrás, pero fue incrementándose poco a poco. Cada vez que lo veía, escuchaba aquí, allá, era como que iba creciendo, hasta que ese día, particularmente cuando lo vi, me asusté. El miedo empezó a crecer. Me empecé a asustar un montón. Con eso vino el miedo de que la ansiedad está regresando, el miedo de que ¿qué me está pasando? Yo pensé que ya he superado la ansiedad. Después empezó la fobia de impulsión. Después vinieron pensamientos intrusos. Después de eso vino la hipervigilancia. ¿Y qué pasó? Mi cerebro empezó a dar como vueltas, un montón de cosas y fue una crisis bien fuerte, pero fue solamente mental, no fue nada físico. Entonces, ¿qué hice ahí? Lo que Enrique dice no hacer. En ese momento de desesperación que mi cabeza daba vueltas, sentía que iba a perder el control, sentía que me estaba alocando. ¿Qué hice? Dije, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. Pero literalmente lo dije, hasta, creo que lo decía gritando. Claro, en ese momento tú estás tan ofuscada, estás con toda esta neblina del trastorno y ansiedad, creyéndole a todas estas cosas. Y es bastante difícil acordarse de los consejos del video, ¿no? Siente lo que estás sintiendo en ese momento, no huyas, pues no lo hice, no lo hice. ¿Y qué creen? Al día siguiente es donde empiezo a tener los episodios más fuertes y más intensos de despersonalización y desrealización. Estaba dibujando, estaba haciendo unas cosas y en ese momento que dejo de hacer lo que estaba haciendo y veo hacia arriba como cualquier persona que está dejando de hacer una actividad, empiezo a sentir la desconexión. Era como que en ese momento estaba en la nada, mi alma estaba a un lado y mi cuerpo estaba en otro lado y esa sensación me impactó tanto y empezaron las preguntas, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué somos los humanos? Esto era totalmente diferente a las veces que me había despersonalizado antes, era pero con toda la intensidad del mundo, estaba pero totalmente desconectada de mi cuerpo. Esto no me había pasado antes, esa sensación de estar desconectada la asocié con el miedo a perder el control, de que no estoy en control de mi cuerpo, y otra vez vino el miedo de que, ok, si no estoy en el control de mi cuerpo, me siento vulnerable a los ataques, no de la gente, pero a los ataques de lo invisible. ¿Qué tal si estoy siendo influenciada por otras cosas? Y ahí es donde cometí los errores más grandes que esperaría no haberlos hecho. Y uno de los errores fue tratar de interpretar lo que me estaba pasando. O sea, ¿qué estoy sintiendo? Estoy volviendo loca, estoy perdiendo el control, soy otra persona. No, el segundo error que hice, responder a las preguntas de la realidad. Me puse a responder a las preguntas de realidad y ¿qué creen que va a salir de una persona que está en crisis, que está en miedo, en pánico? Tonterías. Entonces ese fue otro error gravísimo que yo cometí. Responder a todas esas preguntas de quién soy, qué soy, esto y el otro. No. El otro error grandísimo que cometí fue tratar de interpretar en sí la sensación y asociarla con la fobia de impulsión, que voy a perder el control, y asociarla con todos los miedos que había en mi cabeza. Si yo hubiera aprendido desde el día 1
que mi despersonalización era muy suave, muy sutil, hubiera aprendido totalmente lo que Enrique dice y no hubiera llegado en este momento. Pero no lo hice, no lo hice. Pensé que se me iba a ir así. Cuando venían días buenos, ya no me va a venir más y si me viene más lo ignoro. ¿Y qué creen, chicos? No estuve en mi cabeza, no estuve preparada y cometí todos los errores creo que posibles para cometer. Pero bueno, ya había cometido un montón de errores, ahora tenía que solucionarlos. ¿Y qué iba a hacer? Otra vez volví a los videos de Enrique y esta vez empecé a ver cada video 3 veces y empecé a hacer ya los métodos que él dice, pero más estrictamente. Y ahí es donde empezó mi autoterapia intensiva, creo que por 2 semanas, todos los días, porque era tenaz la despersonalización y realidad. Lo primero que hice, empecé haciendo el método que él recomienda, que es, como ya les dije, asociarte al evento que te llevó a eso. Y en mi caso fue a esa crisis que estaba teniendo, ese miedo, la fobia de impulsión, a que me metí en ese momento porque para mí fue traumático, fue muy traumático, fue una de las peores crisis que había tenido. Tratando de asociarme, tratando de pasar por ese momento sin negarme, sin querer huir, queriendo sentir todo eso, lo que sentía en ese momento y lloraba y después decía, ya estoy bien, estoy a salvo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y también hice el TAT. Escribí en mi cuaderno todos los miedos y las cosas que sentí en ese día. Por ejemplo, la fobia de impulsión, que se me vino el pensamiento horrible de tal cosa. Y así hice el TAT para un montón de miedos que me habían surgido ese día. Y otra técnica que también hice fue la técnica de la pantalla, que Enrique recomienda en uno de los videos, los voy a dejar acá, que es ver ese evento por la pantalla y revivir ese momento, pero desde 3 perspectivas diferentes, una yo, otra un observador y la tercera otro observador. En esta autoterapia lo que hice fue volver a asociarme con ese evento, haciendo la técnica de la pantalla y la despersonalización, desrealización venía, se iba. Otra vez les digo, no era algo lineal, era en picos, ¿no? Tenía un día y después aparecía los 3 días y después aparecía la semana y después aparecía las 2 semanas. Cada vez que venía era menos intensas y yo ya le iba perdiendo el miedo. Y ya habían pasado meses y todavía seguía apareciendo. Y yo decía, pues no puedo seguir así toda mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Y empecé otra vez a ver los videos de Enrique, pero esta vez ya más calmada, ya no tenía esta neblina de la ansiedad que no me permitía ni entender las cosas. Y fue bien curioso que me di cuenta de algo. Después de haber visto sus videos, cada uno de sus videos acerca de la despersonalización, de realización varias veces, era como que si no lo hubiera visto nunca. Y ahí me di cuenta y dije, wow, habré estado tan, pero tan desconectada hasta de entender las cosas que no me acuerdo absolutamente nada de los videos y de las cosas que Enrique está diciendo acá. Claro, de los métodos sí me acordaba porque los practicaba, pero de las cosas que decía no me acordaba absolutamente nada y eso así como que me sorprendió mucho. Volviendo al tema, volví a ver los videos de Enrique, esta vez ya haciendo mis apuntes y dije, ok, quiero saber qué es lo que estoy haciendo mal. Enrique en uno de sus videos dice, ¿qué es lo que no quieres sentir? Y yo dije, voy a escribir y hacer una lista de todas las cosas que no quiero sentir, porque lo que no quieres sentir es lo que causa la despersonalización, desrealización. Escribir, no quiero sentir esa sensación horrible de la irrealidad, no quiero sentir esto, no quiero sentir el otro, y fue una lista larga. Y ahí es donde me di cuenta, dije, wow, o sea, he tenido todo esto en mí, inconscientemente no me he dado cuenta que habían muchísimas cosas que no quería sentir, y una de las cosas más importantes era la sensación. No quería sentir esa sensación. Y si se dan cuenta, hasta ese día yo ya había hecho varios métodos, pero lo que no había hecho era lo que Enrique dice que es lo principal, meterse en la sensación. Y claro, yo no lo había hecho porque me causaba muchísimo terror, me asustaba, había asociado esa sensación de desconexión con la fobia de impulsión, con la pérdida de control, más que todo con la pérdida de control. Sentía que de una u otra manera había perdido el control de mí misma y estaba vulnerable a cualquier cosa que me pueda pasar. Esa era la razón por la cual a mí me aterraba, no tener el control de mi cuerpo. Me di cuenta que estaba
evitando, que estaba resistiéndome, que estaba huyéndome esa sensación de manera inconsciente. Por ejemplo, agarraba mi teléfono de día, noche, mientras me bañaba, mientras cocinaba. ¿Por qué? No quería sentirme, porque me daba miedo sentirme, ver mis movimientos, observarme. Ya le había agarrado terror a esa sensación de sentirme yo, de observarme a mí misma. Era como que estar consciente de estar consciente. Y es ahí cuando me di cuenta, haciendo toda esa introspección de que qué es lo que no quiero sentir, qué es lo que aún me da miedo, que me di cuenta que inconscientemente tenía el teléfono conmigo, creo que absolutamente todas las horas del día, para distraerme, para de esa manera no sentirme, no verme. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, tengo que aprender a sentirme, tengo que empezar a meterme esa sensación, tengo que empezar a conectarme conmigo misma, porque todo este tiempo me he estado resistiendo inconscientemente y es por eso que aún me sigo disociando. También escribí las cosas que estoy haciendo mal, aún tratar de identificar lo que estaba sintiendo, pero ya de otra manera. Por ejemplo, decía, ¿qué será? Estoy consciente de que estoy consciente, pero ¿qué es esto? No, trataba otra vez de alguna manera seguir identificando lo que me estaba pasando. Otra cosa era darle mucha importancia. Donde pones tu atención, crece. Y tercero, como ya les dije, agarrar el teléfono, distraerme, tratar de ignorarle. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba disociada y salía a la calle y empezaba a interactuar con otras personas, se me iba. Pero esa no era la solución y eso también estuve haciendo. Me di cuenta que lo que yo estaba generando era como un círculo vicioso. Al no querer sentir, me asustaba. Eso era miedo. No querer sentir era miedo a no querer sentir. Era resistencia. Entonces me asustaba y ¿qué pasaba? El cerebro detectaba que hay algo que no quiero sentir, que era la irrealidad, la despersonalización. Me disociaba aún más y que sentía más miedo y otra vez señal de que hay algo que no quiere sentir. Y así, se iba haciendo el círculo vicioso. Entonces ahí me hice consciente y dije, ok, esto no se va a ir hasta el día que yo no empiece a hacer paz con la irrealidad y la despersonalización, hacer paz. Entonces, ¿cuáles fueron mis nuevas estrategias ahora cada vez que viene la irrealidad, la despersonalización, disociación? Primero, aceptar. Ya llegó, está aquí, yo me lo hice, yo he hecho que esto empeore de alguna u otra manera. Aceptar, ya está acá, no voy a huir, no me voy a resistir, no me voy a tratar de distraer, la voy a aceptar, sobre todo sentir. Voy a sentir esta desconexión sin juzgarla. Qué feo, qué horror, ya ha venido, insoportable, me desespera, me da miedo. No, pongo mi mente en blanco y voy a sentir. Ah, me siento en la nada, ya va a pasar. Decirme a mí misma en ese momento de desconexión, que siento que no soy nada, que ya va a pasar, es el momento más alto de la irrealidad, de la despersonalización. Mi cerebro está tratando de anestesiarme, de desconectarme, y aunque no me acuerde esa sensación de cómo se siente estar bien, cómo se siente estar conectada, decirme a mí misma, no te preocupes, cuando pase esto te vas a volver a sentir tú misma. Porque en ese momento era para mí imposible recordar qué se siente estar conectada. Realmente ni me acordaba qué se sentía ser Sofía. Entonces aprendí a hacer eso. Ya va a pasar, es el momento, no voy a desesperarme de pensar que esto me va a durar toda la vida. No, pongo mi mente en blanco, siento, me meto en esa sensación de sentir que no soy nada. Si me viene un pensamiento de fobia de impulsión, voy a hacer, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Me perdono por pensar esa basura. Yo estoy así porque estoy pasando despersonalización. Nada más. Si viene otro pensamiento de que, ay, vas a perder el control, me perdono por pensar esa basura. Esta sensación es de la irrealidad. Nada más. Ya va a pasar. Y después venían otros pensamientos y yo me imaginaba que eran como hojas, que los pensamientos estaba ahí como dibujado o escrito en hojas y que las hojas se caían y los llevaba el río. Y lo que sugiere el choque emotivo y Enrique es pedir más, desear, querer sentir esa sensación de dame más, quiero sentir absolutamente en toda su potencia. No es fácil, obviamente, porque lo que tú deseas es no sentir eso, es el paso que tú tienes que aprender a dar. Esa fue la única manera para mí de perder el miedo a la irrealidad y a la despersonalización. La primera vez que hice que me metí en la sensación, estuve así desconectada por un momento y después desapareció. Yo dije, wow, funciona. Pero obviamente hay veces que
te va a aparecer esta sensación cuando estás un poco más asustado. Y hay que tener estas cosas muy presentes para el momento que viene, saber cómo actuar. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes, si ya han cometido los mismos errores que yo, es volver a pasar por el evento, por ese trauma que les llevó. Asóciense, hagan el método de la pantalla desde 3 perspectivas diferentes, acepten, no se resistan, no huyan de la sensación, y lo que en sí les va a liberar es entrar a la sensación sin juzgar, sin asociar con absolutamente nada más. Si ya la han asociado con fobia de impulsión, con sensación de que van a perder el control, trabajen en eso, trabajen con el TAT, ese miedo de perder el control cada vez que me despersonalizo. Al menos eso es lo que yo hice y a mí me sirvió. Algo que les quiero comentar para que entiendan un poquito más la despersonalización y desrealización y qué tan importante es este mecanismo de defensa cuando realmente estás en peligro. Vi un video de una chica que es ahora una coach de vida, donde ella contaba el momento donde estaba pasando por un momento bastante fuerte, estaba casi perdiendo la vida. Y en ese momento donde ella estaba siendo violentada y estaba ya a punto de perder la vida, es donde dejó de sentir dolor. Y fue tan fuerte su dolor físico y mental, ella dijo, llegó un momento donde ya no sentí nada. ¿Qué pasó? Ahí se desconectó. Su cerebro la tuvo que desconectar de ese momento tan doloroso mental y físico que ya no podía soportar. Desde ahí yo vi a la despersonalización y desrealización como algo tan sabio de nuestro cuerpo para defendernos de situaciones tan fuertes para nosotros. Y ya los últimos consejos, chicos, antes de irme, lo que en sí les va a liberar es aprender a sentir esa sensación. Sí se puede hacerlo y, chicos, desearía decirles que hay una varita mágica y que usando esa varita mágica les va a liberar de la despersonalización, de la irrealidad, pero no es así. Y si aún siguen experimentándola y ya han superado síntomas y han superado varias cosas, quiere decir que aún tienen algún miedo y es por eso que sigue apareciendo. Espero que les haya servido este video, chicos. Cualquier cosa déjenme en los comentarios. Espero que estén muy bien. Denle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Espero que se sientan mucho mejor. Un beso.